Queridos amigos de Prodein Vida, qué gusto poder estar de nuevo con ustedes en este nuevo año. Traemos temas, como siempre, muy interesantes, muy importantes para cada uno de nosotros, para poderlos vivir en familia, para poder seguir acompañando a nuestros hijos. Y para ello hemos invitado a una especialista en el tema, la doctora Rosalba González. El tema para el que vamos a trabajar hoy es el bullying. Qué gusto, Rosalba, bienvenida. Gracias, Lorena, muy amable por esa invitación y de verdad que es un gusto estar trabajando contigo este tema porque también estoy muy segura que lo has trabajado mucho en tu hogar, en el colegio, etcétera, y tienes una experiencia muy grande frente a ello. Sí, es un tema del cotidiano, es un tema del diario vivir que nos afecta, ¿no? Nos afecta tanto como padres de familia, porque lo principal son nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pero también cuando hemos cumplido como en esa función de acompañamiento, de enseñanza como profesores, también vemos que es un tema que golpea muy fuerte, Rosalvita, y creemos pues que podemos de una u otra manera con este tema ayudar y apoyar a muchas personas que pueden estar pasando por esta dificultad. Entonces, ¿qué Claro nos que puedes sí. decir al respecto? Yo creo que podemos empezar, Lorena, como tratando de enmarcar qué es el bullying, ¿no? Y podemos decir que las diversas formas de maltrato y de persecución y también de acoso y hostigamiento a las que a menudo se ven sometidos los niños, ¿verdad? Y también los adolescentes y también las personas mayores, dentro o fuera de un contexto escolar, se le ha dado el nombre de bullying. Es una forma de violencia que puede pasar desapercibido para los padres o también para los educadores, porque se escucha decir, son cosas de niños, ahí están en esa edad terrible, pero desconocemos realmente el daño enorme a nivel emocional, a nivel psicológico, que se está produciendo en la víctima del bullying. Y por otro lado, tolerando esta situación, estamos fortaleciendo el ejercicio de la violencia en el que es el autor del bullying. ¿Ven? Le vamos alimentando como que tú eres el fuerte, tú eres el duro. Sí, y esa es una de las maneras que podemos ya detectar, ¿no? ¿Cuál es la persona que logra intimidar? Pero qué importante que es que nosotros podamos también detectar por qué esa persona está intentando, ¿no? Intimidar a otros, porque no solamente mira que entonces solamente va a ser el agredido, al agresor también hay que tener, como también mirar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué es lo que, por qué esta persona está atentando tanto contra las de los demás? Qué importante porque se olvida de esta persona, ¿no? Solamente se ve al que está siendo acosado. Así es, Lorena. Y en muchos casos se encuentra que no solamente una sola persona la que está haciendo conductas de bullying, sino que es un grupo, ¿verdad? Se va conformando como un gueto que llamamos y todos van cayendo sobre la víctima del bullying. Le van haciendo burla, le van humillando públicamente, le crean de una u otra manera un ambiente de aislamiento. No le permiten estar con ellos y le van deformando también una personalidad porque lo van encasillando de tal manera que el niño ya no tiene ningún contacto social. Sí, y aquí lo preocupante es que ese niño que está siendo víctima de este acoso, ese niño va creciendo y entonces es cuando vemos reflejado en su etapa de adolescencia que puede llegar a ser también un maltratador, ¿no? Y también cuántos dolores más, cuánto ha afectado en su vida.
el haber recibido esta agresión de parte de estamos hablando de pronto dentro del colegio, dentro de ese ambiente escolar, que también puede salir ya a familia, amistades en contornos extraescolares. Así es, Lorena, y puede también presentarse a través de redes sociales. Ahora que tú hablas de que no solamente en ambiente escolar, sino que rompe ese ámbito escolar y se puede dar a través de redes sociales o dentro de muchas formas que no están identificando un ambiente escolar. Puede también presentarse por insultos, por humillaciones verbales y psicológicas o también por agresiones físicas y muchas veces, desafortunadamente, terminan en una violencia fuerte. Muchos bullying, tenemos que decirlo, han terminado en llevando a los niños víctimas a tratamientos especializados y muchos no logran salir de ellos. El daño es abrumador. Respecto a las redes, considero que es mucho más preocupante, porque mientras que tú estás en la infraestructura del colegio, dentro del colegio, pues no es aceptable el bullying. Pero imaginémonos qué tanto daño se hace cuando este bullying, este acoso se va a las redes. En menos de un segundo ha volado la noticia. Entonces, miremos qué preocupante es, Rosalba y queridos padres de familia, queridos amigos de nuestro canal, miremos que es necesario actuar cuando estamos viendo que nuestros chicos están siendo afectados, porque cuánto daño se hace, ese ya es el llamado ciberacoso. ¿Es así, Rosalba? Se va Así es, ciberacoso o ciberbullying que llaman también. ciberbullying, así es. Se va muy Entonces, rápido, corre muy rápido, el maltrato va a ser mucho más dañino. y se difama realmente la imagen de esa persona, ¿verdad? Mm. Se da a través de la exhibición de una intimidad que solamente le pertenece a esa persona y muchas veces llegan a secuestrar sus cuentas, ¿verdad? Y por efectos de la tecnología, pues entonces se meten en el celular de esa persona y van repartiendo a diestra y siniestra cualquier cantidad de mensajes, de fotos, de señalamientos que lo que hacen es acabar con esa persona. Y una vez que se envíe el mensaje, ya no se puede recoger y ya el daño está hecho. Pero también hay otras formas, Lorena, porque tenemos el hostigamiento, que decíamos, y es que a través de diferentes dinámicas de acoso, centradas en un mensaje de desprecio, ridiculizando a la víctima, ¿verdad? Y a veces hay tantas faltas de respeto hacia esa persona que puede surgir en algunos casos el odio. Entonces ya no se toleran, se va manejando una distorsión de sentimientos que hacen mucho daño para estos niños y jóvenes que van formando una personalidad y que al final de su adultez o ya en edades mayores, pues logran sentir eso, es lo que tú estabas diciendo. Eso no se queda solamente en una niñez o en una adolescencia. Ese daño va persiguiendo continuamente las etapas de desarrollo de las personas y al final tú encuentras mayores aislados completamente, pero el origen se dio en aquellas situaciones a nivel escolar. Y que muchas veces no se logra captar de dónde viene este aislamiento, de dónde viene también cuántas actitudes. Mira que nos haces caer en cuenta y muchas gracias, Rosalba, porque el ser humano en su etapa de adultez muchas veces dice, pero ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Es porque no se ha logrado recordar qué ha pasado, ¿no? Cuando hemos sido niños, qué ha pasado. Y todo eso se va transmitiendo, todo ese dolor, todo ese resentimiento también. Qué difícil que es este tema. Por eso es que es importante que tengamos muy en cuenta todo lo que estamos hablando para que podamos ir
desde ya ir dejando de lado, ¿sí? El quedarnos sin conocer qué es lo que pasa de nuestros hijos, estar mucho más pendiente de lo que ellos están viviendo en esta etapa de niños para que poder ellos sigan el transcurso de su vida, vivir tranquilos, vivir felices y en su etapa de adultez poder seguir así, ¿no? Qué Y fíjate, importante Lorena, es vivir también esto. que otra forma de expresión de este bullying que hace tanto daño es esa coacción o coerción en la cual se asumen esas conductas intimidatorias que obligan a los niños víctimas del bullying a decir o hacer cosas en contra de su propia voluntad, bajo la amenaza de una violencia física, social o de otra índole. Muchas veces este bullying obliga a las personas a hacer cosas que no quieren hacer, pero la amenaza de si no lo haces, estás fuera de nuestro grupo, obliga a las personas a asumir comportamientos que no son propios, pero que al no realizarlos están determinando la salida del grupo en el cual se sienten muy acogidos. ¿Cómo hacer, Rosalba, para que se frene en ese, exactamente en ese momento, ¿no? Cuando ya ellos están siendo de esa víctima verbal, de ese acoso social, para que ellos actúen de la manera que ellos no quisieran hacer las cosas. ¿Cómo hacemos para que nuestros chicos no sean permisivos con ellos? O sea, con lo que se le está invitando a actuar, que no es lo mejor. Pues yo pienso, Lorena, que la intervención estaría dada siempre relacionada con las causas. ¿Cuáles son las causas del bullying, verdad? Y tenemos que decir que las causas se encuentran realmente en quien abusa. Si bien es cierto, el ambiente institucional o el ambiente familiar o los ambientes sociales también pueden ser conectores, ¿verdad?, de esta situación, lo que es determinante es quién y por qué está actuando en la forma que está actuando, porque el bullying es algo que él lo maneja muy bien. ¿Qué tiene esa persona que le hace actuar en la forma que está actuando? Entonces, siempre cuando vamos al origen y a la raíz de la circunstancia, pues podemos nosotros decir que es necesario que haya un ambiente muy cercano entre los docentes, entre el colegio y entre los padres de familia, pero ese ambiente debe tener cierta intimidad en la cual se logre hablar de cuál es el comportamiento del niño, tanto del agresor como el de la víctima. ¿Ves? Ambos necesitan, no en una escuela de padres, ¿verdad? Donde se entera todo el mundo, sino a nivel muy personal, donde tú vas describiendo qué ha sido tu hogar y donde tú vas detectando las fallas que se dieron en tu hogar y que seguramente son las que están enmarcando el comportamiento de tus hijos. Entonces, por eso se necesita como que se pierda la comodidad entre los padres de que ya mis hijos están en el colegio y, ¿verdad? Porque como que ya descansamos, allá están y allá tienen que arreglarlos y aislarnos también del colegio. No, no, tenemos que estar muy cercanos a esos profesores y educadores que realmente están viviendo el comportamiento del hijo y que necesitan. Es de suma importancia que los padres se vinculen. Ahora que tú me dices, ¿qué hacemos? Una vinculación muy cercana, muy estrecha de los padres con los educadores. Esto me hace pensar entonces que definitivamente las causas pueden residir entonces en esos modelos de enseñanza, ¿cierto? Desde lo que es nuestro hogar, ¿qué es lo que le estamos dando a nuestros chicos? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? Y hoy en día se nos ha olvidado hablar incluso, Rosalba, de las virtudes. Entonces, que reforcemos desde casa, es lo que logro entenderte,
que reforcemos eso, todo ese modelo de enseñanza, de aprendizaje, y que en el colegio no nos sentamos tan cómodos, ¿sí? Que en el colegio solamente vamos es a reforzar. No, no estamos, ¿cierto? Ya ese vínculo, ya docentes y padres de familia, ahí se abriría, es una red de apoyo, ¿cierto, Rosalba? Pero en casa debemos dar lo principal, amor, primero que todo amor, fundamentar nuestras familias en amor y ahora sí poder llevar a nuestros hijos que vayan solamente por la parte académica. Así es, Lorena, es la parte académica, la parte de conocimiento, es lo que hace que todos nosotros vayamos tocando las puertas del colegio y de institutos superiores o, en fin, de acuerdo con las posibilidades que se tengan. Pero además del estudio, nosotros no debemos descartar el hecho de que puede haber detrás del bullying, puede darse desajustes emocionales en diferentes grados o enfermedades mentales. Entonces, a veces eso hay que tratarlo, por eso hablo yo de cierta cercanía y cierta intimidad para no lesionar más a quien está actuando de forma incorrecta con el bullying. Entonces, nadie más que los padres conocen el desarrollo del niño y ya en unión con los educadores, ellos pueden tomar una acción eficaz a cada niño, porque es que cuando las acciones son a nivel universal, pues uno pasa, las acciones pasan por encima de uno, pero cuando tú ya me llamas y en una comunicación muy abierta, muy respetuosa, muy amorosa, como tú dices, porque es el amor el que debe direccionar toda comunicación, pues ya tú me hablas en forma personal y ya estableces un clima de diálogo. Entonces yo ya te cuento las cosas. Entonces tú me puedes orientar mejor. Es importante que se desarrolle esa situación porque es que a veces también como padres tenemos tantos vacíos que nos impiden acercarnos a nuestros hijos y si no podemos llevar un diálogo a nivel personal de qué es lo que me pasa, pues es imposible también exigir que si no me puedo comunicar conmigo misma, difícilmente me voy a comunicar con los demás. Es algo que debemos siempre estar en una sintonía de equipo, de grupo. Muy importante porque a veces los docentes se cansan de llamar a los padres de familia y lo que tú dices es verdad, pero si nos ponemos ya a mirar al padre de familia, también hay que darle o esa ayudita, ¿no? Esa parte emocional, esa tranquilidad, venga, podemos hablar, dialogar, es por el bien de nuestros jóvenes, de nuestros niños, pero también por su bien, porque también se va a ver afectado de que su hijo sea de pronto el que esté haciendo bullying y también pues va a frenar mucho el proceso, ¿no? No volver al colegio y eso no se puede hacer. Definitivamente lo que no podemos hacer es sacar a nuestros niños del colegio, ¿no? Antes, con más calma, seguir en ese proceso de acompañamiento. Así es, Lorena, y fíjate que has dicho una cosa tan importante y es que si bien es cierto, tenemos que andar en una comunicación muy estrecha, docentes, educadores, padres, no debemos dejar de lado el niño como tal, ¿verdad? Entonces, como pedir, golpear en las que nos pueden dar una ayuda adecuada, ¿verdad? No en todas las puertas, no todas las puertas que se abren te pueden orientar de forma adecuada, pero elígela tú porque se está tratando de tus hijos, de tu familia, de tú misma. Entonces tenemos que fortalecer en el niño esa personalidad fundamentada en la dignidad, porque ellos van perdiendo el valor de su vida, ellos se sienten que no valen nada, que están aislados, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer esa dignidad y el valor como persona humana y también brindarle recursos para que pueda enfrentar las situaciones de abuso que seguramente se van a seguir presentando. Desafortunadamente, es un fenómeno social
que se está presentando, no en Colombia, es universal, desde una perspectiva mucho más saludable. Eso es bien importante. Por eso hay que acompañar al niño muy de cerca. Y ya con toda esa conexión que tú tienes con los padres, como educadora, llega al niño y lo puedes orientar bien. Es la mejor respuesta que se le puede dar a estos chicos cuando están pasando por esta difícil situación. No dejarlos solos, buscar esa red de apoyo y como tú bien lo dices, buscar buen personal especializado pues en el tema y lleno de mucho amor, siempre insistiré en ello. Así es, y ese amor debe ser la luz que ilumina el ambiente diario del hogar. Porque es que a veces andamos tan ocupados, salimos al trabajo, llegamos fatigados, cansados, y cada cual cogemos nuestro celular. Chao, mami, adiós, hijo, que descanses y listo, se acabó el diálogo. Entonces, como que se va perdiendo esa conexión y ese ambiente de confianza, porque para poder dialogar necesito que tú me concedas un tiempo. Me acuerdo en ese momento de un niño que le dijo al papá, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? ¿Por qué andas tan ocupado? Yo te la pago para que por favor me pongas atención. Y es eso, el hijo reclama siempre la atención del padre, de los educadores, porque cada uno dentro de nuestras etapas de formación y de crecimiento vamos luchando con muchas cosas. Y entonces, como no solucionamos, creemos que la mejor manera de hablarnos las dos es a gritos. Y si no me oyes, entonces te estrujo el hombro, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos. Y es verdad, mira que nosotros mismos podemos llegar a hacer esos ejercicios, ¿no? Cuando Ajá. uno, lo importante es tomar conciencia, bueno, yo vengo de trabajar cansado, sí necesito, no solamente necesito revisar cuadernos de matemáticas, de español, de naturales, no, necesito tomarme un respiro y ahora sí sentarme con mi hijo, cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi trato hacia él porque todo lo que yo le dé en casa es lo que él va a salir a dar. Entonces, ser muy conscientes de ello. Otra de las cosas, Rosalba, no sé si tú estás de acuerdo también, que hay mucha ausencia de límites, hay mucha ausencia de decir, no, por aquí no es. Entonces también a los hijos puede ser que cuando les damos todo en sí, ¿sí? Ellos van a sentir, bueno, como yo no tengo límites, yo puedo hacer lo que quiera también por fuera. Entonces, eso también tenemos que tomar nosotros mismos esa conciencia de que son necesarios los límites y las reglas de convivencia, las normas de convivencia, el que yo tome conciencia de cómo estoy viviendo y que se las pueda transmitir a ellos. Muy bien, Lorena, muy bien, porque cuánta cosa podríamos evitar si nosotros realmente viviéramos esos límites y pensar que el otro, al igual que nosotros, tiene también derechos, porque es que, no sé, vamos creciendo y solamente queda en nuestra mente la palabra derechos, pero la personal, porque al mirarte, tú no tienes derechos, soy yo la que tengo derechos. Entonces se va perdiendo esas normas y principios básicos de trato humano, de convivencia humana. Entonces, ¿qué sucede, Lorena? Pues cuando no hay límites, cuando no hay un referente, ¿verdad?, que nos está hablando de un Dios que te dio la vida y que me la dio a mí, y que tu vida y la mía son tan importantes para Dios, no vale más la tuya y menos la mía. No, a los hijos se reúnen y dicen, ustedes son para papá Dios igual. Pero nosotros como humanos a veces hacemos esas diferencias, ¿verdad? En la expresión de nuestros sentimientos y venga para aquí mi consentido, etcétera, etcétera. Entonces eso va perdiendo realmente la línea de la expresión auténtica y amplia del amor. Son cosas que nosotros como mayores, como adultos, debemos corregir, pero que
Cuando tú de 3, 4, 5 años las escuchas de papá y de mamá con cierta frecuencia, pues piensas que tu papá y tu mamá valen, pero que tú no, o que tu hermanito mayor vales, pero tú no. Es todo eso. Entonces vamos deformando la conciencia de que todos nosotros valemos y debemos respetarnos. Y en ese respeto, y en ese valor, y en esa dignidad humana que a todos nos fue dada en forma gratuita, fue el amor de Dios que nos entregó la condición de ser hijos de Dios, que es lo que define la dignidad humana. Entonces, cuando tú y yo vivimos eso, y tu familia y la mía vivimos eso, y tu familia y el colegio que yo dirijo vive eso, pues la vida de nuestros chicos va a ser muy diferente, porque también van a vivir el modelo que les estamos entregando. Claro, porque es que ahí está todo, en ese modelo. Y es ahí donde nosotros tenemos que, o sea, ser muy ambiciosos. ¿Qué Así queremos de es. nuestros hijos? ¿Cómo queremos una sociedad? Muchos decimos, pero ¿cómo esta sociedad va a cambiar? Incluso decimos, no tengamos más hijos para que esta sociedad cambie. No, antes, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Con qué calidad de amor? ¿Con qué calidad de todo lo que le podemos brindar para que esta sociedad sea mejor? Si yo soy mejor, si yo trato de ser mejor, pues la sociedad totalmente va a cambiar. Y estos problemas, estas dificultades como son el acoso, el ciberacoso, el bullying, tiene que cambiar, tiene que incluso hace muchos años, pues no se veía esto, ¿no? No se veía porque se tenía muy claro la dignidad de la persona. Porque entonces mira que cuando no se tiene claro eso, claro, el que está afectado, el que ha sido violentado, también ellos tienden, ¿no? A destruirse y destruir su propia vida, porque no han podido resolver estos conflictos, no tienen bases. Así es, Lorena, y cuando se camina sin una base, sin un fundamento, ¿verdad? Que esté determinando el por qué actúo en esta forma o por qué actúo de la otra forma, pues como dices tú, se pierde todo límite y si tú me aceptas y estoy en tu grupo y me dices, camine, vamos a golpear a Juanito, pues salgo sin pensarlo dos veces, ¿verdad? Entonces voy a hacer y cometer actos que no debo cometer. Pero como no hay nadie, porque no hay tiempo para hablar, nadie me dice, hey, eso no se puede hacer, eso no está bien por esto y esto y esto. De tal manera que el entendimiento vaya captando esa realidad y vaya definiendo un criterio personal para poder actuar. Cuando ya te dicen, mira, esto se hace así o esto no se hace así, ya tú vas teniendo unas pautas y un referente para actuar de forma correcta. Así es. Si nosotros que somos adultos necesitamos de pronto, quien nos haga ver eso, imagínate cuánto no lo van a necesitar los niños, nuestros jóvenes. Es una realidad porque nosotros mismos necesitamos límites. Así es, Lorena, y yo creo que el principal límite que nosotros debemos tener como padres y como educadores es ese hijo que tenemos al frente, es ese alumno que tenemos al frente, porque en esos ojos de sus hijos y en esos ojos de todos los estudiantes y de las personas que están a cargo nuestro, son los ojos de un Dios que clama y reclama una orientación para poder siempre caminar en la voluntad de un Dios. Es que todo esto va unido. O sea, a veces, si yo comprendo realmente cuál es la voluntad de Dios y por qué debo respetar y no debo gritar cuando me comunico, seguramente mi comunicación va a ser diferente. Pero entendiéndolo, no es, no grites, no, hay que explicar por qué no debes gritar. ¿Lastimar los oídos de quien te está escuchando, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, al comprender los niños por qué se deben comportar así y no así, ¿verdad? Ya asumen un comportamiento libre, pero correcto, que en el caso del bullying no es libre, porque si yo no actúo como tú me dices, me sacas del grupo, entonces tengo que hacer lo que tú me dices, he perdido mi libertad. claro que sí, y eso es para que los chicos lo puedan entender, lo que tú dices es muy acertado. Primero lo tenemos que entender nosotros, vivir nosotros, tolerar en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, Correcto. listo, tú estás cometiendo este error como niño, pero como yo soy adulto, pues voy a tratar de tranquilizarme, hablemos, enseñarte de la mejor manera que es mi actitud, no solamente leyendo, ¿sí? No solamente conceptualizándonos, sino es mi actitud para que tú puedas entender y lograrlo llevar a los demás. Es así lo que decíamos al principio, ¿no? En un principio, sobre los valores, los principios, las virtudes, que eso es lo que más tenemos que trabajar, creería yo, ese amor, esa esperanza, y de ahí que se viene esa caridad con el otro. Entonces de ahí ya puedo ser tolerante, puedo ser amigable, puedo comprender qué es lo que le está pasando. Y yo considero, Rosalba, que ahí le vamos poniendo fin a esto, porque las consecuencias son muy graves, incluso llegar hasta la muerte del que ha sido afectado. ¿Por qué? Porque ha sido tan golpeado verbalmente, físicamente, de pronto incluso en el contexto escolar, cuando se ha visto que solamente por el maltrato se toman las cosas, los cuadernos, se rayan los cuadernos para un niño, eso es muy doloroso. Y hoy podemos ver niños de 10, 11, hasta 8 años. He visto niños con intento de suicidio. Entonces, mira, la afectación es muy grande. Creería yo que es un tema de los que tendríamos mucho que hablar, pero es necesario que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa, nuestra mesa primero, en casa, y poder ayudar a nuestros chicos. Así es, Lorena, es tomar uno conciencia de que uno es un agente activo dentro de un contexto familiar que se va proyectando en una sociedad. A veces criticamos la sociedad o actuaciones que no corresponden a una solidaridad y a una vivencia humana, pero al ser conscientes de nuestra parte, pues por lo menos ya el granito de arena que nosotros vamos colocando va conformando una masa que se va ampliando y que va cubriendo no solamente tus hijos o los míos, sino un ambiente escolar general, una sociedad general, una nación y con la ayuda de Dios, un universo en que el respeto, el amor y la buena manera de comunicarnos como Dios se comunica con nosotros. Dios nunca hace bullying con nosotros. Dios nos dice, si tú quieres, ese querer es, yo te di un entendimiento, ¿lo quieres hacer? Elígelo tú. Entonces es siempre eso, ¿no? Tener presente esos elementos con los cuales una formación adecuada garantiza un ciudadano que realmente une. Así es, Rosalba y queridos amigos de nuestro canal Prodein Vida. En el querer de Dios se hace todo lo que sea su voluntad, y es en la familia donde se aprende y donde se enseña el amor, la unidad, la paciencia, la tolerancia, la verdadera amistad, ese amor por los demás. Es ahí donde la sociedad tiene unas muy buenas bases. Todo lo que, Rosalba, hemos podido compartir contigo. Muchas gracias por este tema. Y a ustedes, queridos amigos de Prodein Vida, los invitamos para que si les gustó el tema, por favor, denle like y también lo puedan compartir con más personas que puedan estar necesitando algo al respecto. Dios los bendiga y los esperamos en una próxima oportunidad.